Continuamos con actualidad y perspectivas del sector porcino. Le damos la bienvenida al médico veterinario Jorge Brunori. Buenos días, un placer enorme estar presente en esta primera jornada de la producción porcina organizada por Red Alimentaria. Agradezco mucho la invitación a todos los organizadores de esta jornada. Bueno, me han convocado para desarrollar el tema de la actualidad y la perspectiva del sector porcino argentino, para lo cual vamos a estar hablando del comportamiento que han tenido durante el 2020 y en lo que va del 2021, y también en la perspectiva para la próxima década, de las diferentes variables que componen este negocio porcino. Fundamentalmente un sector que viene creciendo basado en dos pilares que son el mercado interno y el mercado externo. Así que vamos a ver los detalles del crecimiento y, reitero, de la perspectiva que puede tener en la próxima década el sector porcino nacional. Para comenzar, vamos a analizar durante el año 2020 la evolución que ha tenido la faena. Como podemos ver, a fin del 2020, un año difícil para todos nosotros, para el país, por la pandemia sanitaria que todavía estamos viviendo y también por el impacto que ha tenido en la situación económica del país. De todas formas, los guarismos hablan que Argentina faenó a fines del 2020 más de 7 millones de cerdos, con un crecimiento con respecto al 2019 del 4%. O sea que a pesar de ser un año muy difícil para todos nosotros, el sector porcino siguió creciendo en faena un 4% y un 5% en producción de carne de cerdo. Cuando analizamos los primeros meses de este año, hasta junio de este año, comparándolo con el año 2020, podemos ver que hemos crecido un 9%. Habíamos faenado a junio 2020 3.373.000 cabezas y a junio 2021, 3.664.000 cabezas. Esto marca un crecimiento del 9%. Con respecto al principal indicador del sector porcino, del crecimiento del sector porcino nacional, que es el consumo interno, podemos ver que Argentina viene creciendo casi exponencialmente desde el comienzo de la década del 2000. Históricamente el país consumía entre 7 a 9 kilos de carne de cerdo, de los cuales prácticamente el 90% era un consumo de producto elaborado y solamente participaba en 1 kilo el consumo fresco. Como ustedes pueden ver en este gráfico, desde el 2000 en adelante, fundamentalmente desde el 2005 en adelante, hemos crecido exponencialmente. O sea, toda la década 2000, 2010, 2020 ha sido un crecimiento prácticamente exponencial del consumo de carne de cerdo en el mercado interno. Hay diferentes variables que han ayudado a esto. La primera de ellas fue cuando en el año 95 Argentina cambia el sistema de clasificación de reses, empezamos a trabajar con un sistema más objetivo, empezamos a hablar de magro y las granjas comienzan a incorporar genética y alimentación balanceada en cada una de sus etapas, lo que se traduce en un crecimiento también exponencial en la calidad de la red. Y pasamos de los 42% de magro de aquella época a más del 50% en la actualidad. Otro factor importante es que en el principio de la década del 2000 comienzan a aparecer las carnicerías exclusivas de cerdo, muchas de ellas en manos de productores que ayudan mucho a la difusión y al conocimiento por parte del consumidor de qué se trataba la carne de cerdo. A su vez, desde esa época en adelante comenzó el programa de difusión y estímulo del consumo Hoy Cerdo, organizado por la Asociación de Productores Porcinos y que también ayudó mucho al conocimiento por parte del consumidor argentino de la carne de cerdo. Y el último empujón lo damos en el 2008 cuando se encarece la carne bovina, y eso nos permite ser más competitivos en cuanto a precio y empezar a reemplazar en el consumo interno a la carne bovina y ser ya parte de la mesa de los argentinos. Como ustedes verán, terminamos el año 2020, un año muy difícil, te reitero, donde tuvimos muchas bocas de expendio cerradas por el problema de la situación sanitaria del país. A pesar de eso, habíamos cerrado con 14 kilos 100 en el 2019 y el año 2020 cerramos con 15 kilos 600, lo cual significó un crecimiento casi del 11% en el consumo. La verdad que es un dato muy sorprendente y muy positivo para el sector en un año tan difícil por haber crecido en el consumo interno un 11%. Ustedes pueden ver en esta gráfica que veníamos con un amesetamiento del consumo. Entre el 2017, 2018, 2019 estábamos bastante amesetados en el consumo, pero en el 2020 pegamos un buen crecimiento y pegamos una separación con respecto a estos valores amesetados, reitero, con un crecimiento del 11%.
¿Qué está pasando en estos primeros 6 meses del año 2021 con respecto al consumo de carne de cerdo en Argentina? Bueno, hemos tenido un enero bastante difícil, caímos en el consumo un 19%, siempre enero y febrero son meses difíciles para el consumo de carne de cerdo, pero la verdad que el mes de enero caímos con respecto a diciembre del 2020 en una forma muy marcada y fue la caída más brusca que tuvimos en los últimos 5 años en el mes de enero. Esto también volvió a caer el consumo en el mes de febrero, nos recuperamos en el mes de marzo con un 26% con respecto de crecimiento en el consumo con respecto a febrero. Parecía que ahí íbamos a empezar con una escalada, pero bueno, nuevamente tuvimos valores negativos en el mes de abril con respecto a marzo y en el mes de mayo con respecto a abril. Volvimos a decaer en el consumo en el mes de abril, tuvimos una leve recuperación en el mes de mayo y nuevamente una recuperación en el mes de junio. Cuando uno analiza estos primeros 6 meses del año, podemos decir que el consumo de carne de cerdo, en un momento muy difícil para la situación económica y sanitaria del país, ha caído el 1,4%. Es normal el comportamiento hacia la meseta o a la disminución en el consumo durante los primeros 6 meses, que eso a su vez se traduce en el precio del capón, que después vamos a ver. Estamos muy expectantes que a partir de julio en adelante esta tendencia a recuperación que estamos viendo en mayo y en junio se consolide y el consumo termine siendo a fin de año un consumo positivo y de crecimiento como hemos tenido en el año 2020. Tema importaciones. ¿Qué ocurrió el año pasado con las importaciones? Bueno, nosotros el 2020 cerramos con 22.500 toneladas importadas. Eso marcó un crecimiento, una disminución con respecto al 2019 de prácticamente un 34%. Si ustedes observan este gráfico, verán cómo las importaciones tienen como una especie de sube y baja, ¿no? Bueno, eso responde mucho a la visión política que cada gobierno tiene. Si ustedes analizan los últimos 5 años, o sea, desde el año 2015 al 2018, hemos tenido un crecimiento. El gobierno anterior tenía una mirada de más apertura, para vender había que también comprar, y eso hizo que las importaciones subieran de 8.900 toneladas que habíamos tenido en el 2014 a casi 44.600. Cuando viene el cambio del gobierno, una mirada diferente, más proteccionista, más de cerrar el país, y las importaciones nuevamente habían vuelto a caer hasta llegar al 2020 a 22.500 toneladas. Más allá de estos vaivenes que responden, reitero, a las decisiones políticas y económicas que cada gobierno tiene, las importaciones no participan a fines del 2020 con esas 22.500 toneladas en no más del 3% del consumo aparente. Este es un dato muy importante porque marca que las importaciones no estarían afectando el precio del capón nacional ni tampoco la demanda que la industria tiene del cerdo nacional. Si nos retrotrayéramos a la década del 90, recordemos que con 120, 150.000 toneladas importadas, en muchos años de esa década llegamos a importar casi 50, 60.000 toneladas. Por lo tanto, se importaba casi el 50% de lo que nosotros consumíamos. Ahora las importaciones no participan más del 3%, y eso implica que por ahora no son una molestia para el desarrollo del sector porcino. Por supuesto que si no estuvieran sería mejor porque podríamos avanzar nosotros con nuestra propia producción, pero reitero, es una participación muy, muy escasa en lo que es el consumo aparente de Argentina. ¿Qué pasó en los primeros 6 meses del año? Y esto es sorprendente. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, nosotros hasta los primeros 6 meses del 2020 habíamos importado 9.869 toneladas y en los primeros 6 meses del 2021 llevamos importada casi 17.000 toneladas. Eso marca un crecimiento del 72%, un aspecto muy raro, dado que, bueno, estuvimos hablando de que el consumo en los primeros 6 meses del año, producto de la situación económica y la situación sanitaria del país, estaba en una pendiente negativa, con el 1,4% menos en la variación interanual. En las importaciones ocurrió algo totalmente diferente y crecimos el 72% en los primeros 6 meses del año. No hay una justificación clara para poder explicar este valor. Sí que en algunos meses de estos primeros 6 meses del año
Brasil tuvo un precio inferior a Argentina y eso puede haber sido uno de los factores por el cual crecieron las importaciones, pero de todas maneras, en un mercado deprimido, en una situación compleja, no tiene mucha explicación por qué la industria creció en el nivel de importación. Recordemos que nosotros importamos casi un 85% es carne importada, carne congelada y que proviene fundamentalmente de Brasil. Y que nuevamente empezamos a encontrar, y esto sí es preocupante, en muchas de las cadenas de supermercado, la famosa carne con el cartelito no volver a congelar, origen Brasil, compitiendo deslealmente, porque es una carne que se descongela y se pone al consumo fresco, con nuestra carne nacional. Eso sí es preocupante. Reitero, la participación cuantitativa subió al 5%, pero sigue siendo un valor muy, muy poco participativo en el mercado argentino. Por lo tanto, tendremos que estar expectantes a ver qué ocurre con el tema de las importaciones en el próximo semestre, en qué valor se van a estacionar y fundamentalmente que no continúe o que no aumente la presencia de esa carne descongelada compitiendo ilegalmente con nuestra carne nacional en las bocas de despensa. Un tema muy positivo para el sector porcino, y como yo decía al principio de la charla, otro de los motores que impulsa el desarrollo que está teniendo el sector porcino nacional, que pasó en los últimos 20 años, como ustedes vieron, en un crecimiento casi exponencial, de producir 200.000 toneladas a casi 655.000, como hemos tenido al cierre del 2020. Bueno, eso fundamentalmente impulsado por el consumo interno que recién veíamos, pero también por el desarrollo del mercado de exportación. Un mercado que comenzó a desarrollarse prácticamente en los últimos 5 años. Si ustedes miren este gráfico, desde el 2015 en adelante hemos empezado a crecer en forma muy sustancial las toneladas exportadas. Hoy, el año 2020, Argentina exportó 41.345 toneladas, lo que significó un crecimiento con respecto al 2019 del 62%. Nuestros mercados de destino fueron fundamentalmente China, con el 55%, Hong Kong con el 13%, después participan Rusia y Sudáfrica como los principales destinos. Como ustedes podrán ver en este gráfico, ya prácticamente tenemos casi todos los cañones apuntados al sudeste asiático, porque entre China y Hong Kong nos estamos llevando casi el 70% de lo que estamos importando. Y eso es una buena noticia para el sector porcino. Si bien China en los últimos meses del año pasado comenzó a disminuir su demanda de carne y a bajar el valor de lo que pagaba, llegó a pagar $4.000 la tonelada el año pasado, y llegó a caer en los primeros meses de este año a $2.000. Ahora parecería haber una recuperación en la demanda y también en el precio, y los últimos valores que se mencionan rondan los $2.500, $2.800 la tonelada. Esta es la evolución que recién le comentaba, que ha tenido el precio de la carne de cerdo pagada por China en cuanto a las exportaciones. Fíjense cómo en los últimos meses del año comenzó a declinarse, y esta tendencia se acentuó aún más en los primeros meses de este año, llegando, reitero, a prácticamente $1.500, $2.000. Ahora parecería que en el mes de junio ha tenido una recuperación en la demanda y también en el pago que China está haciendo, o en el precio que China está pagando por la carne importada, recuperándose nuevamente a los valores de $2.500, $2.800 por tonelada. Otra cosa que tenemos que estar muy atentos con respecto al mercado de exportación, que después vamos a ver la perspectiva que tiene este mercado, es lo que nos enteramos esta semana pasada, que es la aparición del brote de peste porcina africana ya en el continente americano, en precisamente Centroamérica. Ustedes saben bien que la peste porcina azotó al sudeste asiático en el año 2019 y que, entre otras cosas, fue el gran impulsor de que China fuera un gran fuerte demandante de carne porcina, que de por sí lo es, pero mucho más agudizado por el hecho de ese brote que tuvo en el año 2019, que llegó a la disminución del 30% de su stock de cerdos y a una situación muy ajustada en cuanto a la oferta de cerdo para el consumo interno que China tiene, lo que hizo que, reitero, impulsó y aumentó su importación y llegó a pagar casi $4.000 la tonelada en su momento. Bueno, China empezó su proceso de recuperación, pero el tema de la peste porcina africana no quiere decir que esté totalmente controlado en el país, lejos creo que estamos de eso. Se extendió a otros países del sudeste asiático, también la tuvimos
en el continente europeo, en el este de Europa y en los últimos meses con aparición ya en cerdo doméstico, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los principales exportadores de carne de cerdo a China del continente europeo. Y bueno, ahora tenemos la noticia que esta enfermedad también ha llegado al continente americano, precisamente a Centroamérica. Por lo tanto, es una bomba de tiempo para lo que es el mercado de exportaciones a nivel mundial. Tenemos que estar muy atentos como país, resguardar y aumentar los controles en todo lo que es el ingreso de animales y de personas y de subproductos al país para que, bueno, no se nos introduzca esta enfermedad. Aparentemente en República Dominicana no entró por animales, sino entró por personas o por productos que se han introducido al país provenientes fundamentalmente de las zonas contaminadas. Así que este es un tema que nos preocupa y que nos tiene que tener muy alerta, y ya las autoridades sanitarias y las autoridades que representan al sector están trabajando para extremar al máximo las medidas de bioseguridad y los controles para que esta enfermedad no se lo introduzca en el país. Argentina tiene uno de los mejores estatus sanitarios del mundo y ese es un tesoro que debemos preservar, más en una situación sanitaria mundial tan compleja, reitero, con la aparición de estos brotes de peste porcina africana. ¿Qué está pasando con las exportaciones en los primeros 6 meses del año comparado con el 2020? Bueno, nosotros a junio del 2020 habíamos exportado 17.800 toneladas, ahora llevamos exportados 23.111 toneladas con un crecimiento del 30%. O sea, seguimos creciendo en el mercado de exportación y es probable que este crecimiento se consolide en el segundo semestre. En el primer semestre habíamos tenido algunos meses donde producto del lentecimiento de la demanda china que yo les comentaba, habíamos bajado en la comparación interanual, sobre todo en el mes de abril y en el mes de mayo, pero bueno, se está recuperando nuevamente la demanda china, vuelve a recuperarse nuevamente nuestro mercado exportador y es probablemente que esta creciente en las toneladas exportadas se consolide en el segundo semestre y volvamos a tener valores del 50-60% de crecimiento muy parecido a esa eclosión que tuvimos en el año 2020, donde pasamos de 25.000 a 41.000 toneladas. Se espera que este año lleguemos entre 50 y 60.000 toneladas exportadas, que es una muy buena noticia para el sector porcino nacional. ¿Qué pasó entre esta descripción del mercado interno y el mercado externo con el precio del capón? Bueno, producto de esa disminución que tuvo el consumo en estos primeros 6 meses del año, si bien es una buena noticia el crecimiento que estamos marcando de más del 30% del mercado de exportación, debemos recordar que las exportaciones participan solamente con el 6% de lo que se produce en Argentina. El 94% de lo que se produce se destina al mercado interno. Entonces, en un mercado interno dependiente del poder adquisitivo de las personas, en un momento tan complicado desde el punto de vista económico y sanitario, no hemos podido mover el precio del capón. Por eso ustedes pueden ver en este gráfico que hace prácticamente 14 semanas que el precio del capón se mantiene entre 108 y 109 pesos. Ese es precio promedio, no es precio máximo. El precio máximo estuvo entre 126 y 127 pesos, pero no se ha podido mover y esto realmente es muy preocupante para la situación de la rentabilidad de los sistemas productivos y fundamentalmente para la situación de sostenibilidad productiva de los pequeños y medianos productores, que son los que por ahí tienen menos espalda para sostenerse y para poder aguantar este primeros 6 meses del año que han sido muy complicados, reitero, desde el punto de vista del precio del capón y por ende desde el punto de vista de la rentabilidad del sector porcino. Esta es la relación del precio promedio en dólares y lo que ha pasado durante el 2020 y los primeros 6 meses de este año. Acá incluimos julio, por lo tanto son los primeros 7 meses del año. Fíjense que el precio máximo, según la consultora JLU de Micheluccelli, habla de un precio promedio 2012-2019 de 1.51 dólares, mientras que durante todo el 2020 estuvimos muy por debajo en relación precio-dólar del precio promedio y también en los primeros 7 meses de este año, y el precio promedio en dólares de los últimos 7 años fue de $1.21 y también en el precio promedio, tanto todo el 2020 como todos los primeros 7 meses del 2021 hemos estado muy lejos de ese precio promedio. Este precio
que no se ha movido y que se está, digamos, como estancado el precio promedio entre 107 y 109 pesos y el precio máximo entre 126 y 127 pesos durante prácticamente 14 semanas, las últimas 14 semanas, también nos pone muy competitivo con respecto al precio en la góndola. Por eso ustedes ven en este gráfico el precio del bovino, el precio del pollo en amarillo y el precio del cerdo. Fíjense que el precio del cerdo al mostrador está, o el precio del cerdo en pie, perdón, que después se traduce en el precio del mostrador, ahora lo vamos a ver, está casi un 30% por debajo del precio del novillo. Y esto es muy bueno para nuestra competitividad con respecto al consumo, con respecto a lo que se reparte hoy en el consumo de los argentinos en cuanto a las carnes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos muy por debajo del precio del novillo y en alguna medida o en algunos meses también igual o por debajo del precio del pollo. Ahora, este gráfico me permite hablar del equilibrio, ¿no? Porque nosotros tenemos un precio muy bajo pagado al productor que nos hace competitivo en el mostrador, pero sin ninguna duda que necesitamos que esto se equilibre, que el precio del capón suba sin que perdamos la competitividad con respecto a las otras carnes, pero podamos tener una rentabilidad que nos permita la sostenibilidad productiva. Porque si no, si esto continúa así, vamos a seguir siendo competitivos en el mostrador, pero se nos van a empezar a fundir los productores porque la rentabilidad no cierra. Entonces, es muy importante lo que vamos a analizar ahora, que es cómo se puede comportar el mercado en los próximos 6 meses. Esta es la relación con la cual, es la relación precio del capón, precio al mostrador. Y ustedes ven que el precio del capón se multiplica casi 6 veces digamos, en la relación en el cual el precio llega al mostrador. Por eso digo que tenemos que buscar un equilibrio entre el crecimiento que necesitamos tenga el precio del capón y cuánto va a llegar la carne al mostrador. Nosotros necesitaríamos hoy un precio del capón que ronde los 150, 160 pesos el kilo para poder en alguna medida restaurar y hacer una rentabilidad adecuada para la sostenibilidad del productor, pero eso también lo tendríamos que estar multiplicando según los datos que están viendo 2.6 para saber cuánto llegaría la carne al mostrador. Entonces, reitero, lo que nos queda por ver en el próximo semestre es ver si cuánto se va recuperando el precio del capón y si eso no se traduce en una pérdida de competitividad en el mostrador y por ende se nos puede caer el consumo. Ese es el equilibrio que necesitamos para cerrar el año, que se puede dar en este próximo semestre con una mejora en la rentabilidad por una mejora en el precio sin que se nos afecte el consumo. El índice de relación del precio del capón, precio del mostrador, es 2.58. O sea que el precio del capón hay que multiplicarlo 2.58 para estimar a valores de julio a cuánto llega la carne en el mostrador. Por eso, viendo estos valores, me gustaría ver qué estamos esperando ocurra en este segundo semestre del 2021. Una situación complicada la que hemos vivido en este primer semestre. Lo estuvimos viendo y lo repasemos. El precio de los principales insumos que son el alimento, maíz y soja, referenciado en dólares, el 94% de lo producido destinado al mercado interno, por lo tanto el productor tiene el 75% de sus costos, que es el precio del maíz, dolarizado, o por lo menos con un mercado referenciado en dólar, que es el mercado de Chicago, y vende el capón en pesos a un mercado interno que tiene un poder adquisitivo muy deteriorado, por ende no podemos esperar o tenemos que estar muy atentos a cómo el aumento en el precio del kilo del capón no se traduce en una disminución del consumo producto de ese poder adquisitivo deteriorado. En ese equilibrio donde se juega la sostenibilidad productiva, porque nosotros no podemos seguir teniendo este precio del capón que nos hace competitivo en el mostrador, pero que no cierra la rentabilidad del sistema, ¿no? Ahí está la complejidad que nos espera para este próximo semestre. Y por supuesto, digamos, para acentuar esta complejidad que nos espera en el próximo semestre, sin ninguna duda que estos titulares de los diarios así lo marcan, ¿no? La caída del valor real del salario, que ya lleva más de 4 años en Argentina, la tasa de desocupación, que es del 11% y se espera que este año aumente,
más del el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, y se espera que este año, producto de la pandemia, la situación sanitaria puede ser inclusive peor que estos valores, y todo lo que hace a la relación de la parte de la pandemia, vacunas y acreedores, qué va a pasar con la vacunación, qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con la tercera ola, qué va a pasar con la cepa delta, qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuánto va a poder crecer Argentina este año, que se habla que va a tener un crecimiento, pero que recién nos va a permitir acercarnos a la situación de crecimiento que teníamos en el año 2019, ¿no? Entonces, una compleja situación socioeconómica para el país y sanitaria también, que nos hace estar muy atentos a lo que puede ocurrir en el segundo semestre con esta actividad que, reitero, compra su insumo, su principal insumo dolarizado, y vende su producción en pesos al consumo interno, que depende, entre otras, por supuesto, que depende del poder adquisitivo, que a su vez depende de estas cuestiones que estamos hablando y que son muy complejas y muy difíciles de dilucidar en estos momentos cómo se van a comportar. De todas formas, hay un dato que es muy importante y que lo tenemos que analizar con mucho detalle, que es el comportamiento que ha tenido la evolución de los precios en el cerdo en los últimos 7 años en el mercado argentino. Si ustedes miran este cuadro, fíjense que entre enero y julio, el capón siempre tendió en el precio a estar estabilizado o con una leve disminución, que es lo que no ocurrió en estas que hablábamos 14 semanas, un precio que se mantuvo estable e inclusive en algunos meses a la baja. Pero desde julio en adelante el crecimiento comienza a recuperarse y comienza a crecer en forma exponencial, y esto nos ha permitido en estos últimos 7 años cerrar desde el punto de vista del precio del capón y de los costos con rentabilidades positivas. Así que es muy importante esperar el comportamiento que va a tener el capón en las próximas semanas y en este próximo semestre, para ver si podemos recuperar la rentabilidad del sector sin que se nos afecte el consumo. Por lo tanto, y como anticipo, ya en esta semana el precio máximo pagado por Formac, que es el principal oferente de cerdos de Argentina al mercado, pasó de 127 a 133. O sea que parecería que comenzamos esta tan ansiada recuperación del precio del capón, que, reitero, vamos a tener que estar monitoreando en las próximas semanas si se consolida, y también estar muy atentos a todo el comportamiento sanitario que ocurra en Argentina, y fundamentalmente también a la evolución de la economía del país. Ahora, esta descripción en estos 30 minutos que tengo fue de las principales variables en lo que yo diría es una foto, en la situación actual, 2020, y fundamentalmente en estos primeros 6 meses del 2021, y también con una mirada a lo que resta de este año 2021, de lo que puede pasar con el sector porcino, con las variables del sector porcino y con la rentabilidad. Pero cuando uno pudiéramos dejar de lado esta foto y poner la luz alta y ver cómo estamos viendo el sector para la próxima década, cuánto podemos crecer en cada una de estas variables en la próxima década, con esa luz alta que uno siempre necesita para ver la evolución más allá de la complejidad actual de lo que podemos esperar en los próximos años. Bueno, hace muy poquito se desarrolló el Plan Estratégico Porcino, desarrollado por FADA, pedido de la Federación de Productores Porcinos de Argentina, donde se entrevistó a una serie de actores del sector porcino, de la producción, de la industria, asesores, técnicos, productores, y bueno, todos coinciden en que el sector porcino va a seguir creciendo en el consumo interno y puede llegar en el 2030 a alcanzar los 26 kilos de consumo por habitante y por año, lo que significaría pasar de los 15 kilos 600 actuales a 26 kilos, con un crecimiento por año del 6%. Esta es una variable que la vamos a tener que analizar, estar muy atentos y ser muy optimistas que se pueda cumplir, pero de ser así, Argentina, reitero, podría estar ganando entre 8 a 10 kilos en el consumo interno en la próxima década, que por supuesto lo iríamos compitiendo con el sector bovino. Es muy probable que la carne bovina siga bajando en el consumo interno. Esperemos consolidemos, retomemos y consolidemos el camino de la exportación bovina, y lo que el bovino pierda en el mercado interno se consolide en el mercado de exportación,
y esa disminución del consumo de bovino en el mercado interno, reitero, sea sustituido por la carne porcina. ¿Por qué digo la carne porcina? Porque la carne aviar, con sus 45 o 50 kilos, probablemente ya esté en el techo del consumo. Si esto se da así, con un crecimiento del 6%, podemos estimar que al 2030 vamos a estar entre los 24 a 26 kilos de consumo por habitante y por año. Bueno, en cuanto a las exportaciones, se estima que podemos crecer a las 800.000 toneladas de las 41.000 que tenemos ahora, lo que significaría un crecimiento de 31% anual, lo que seguramente, si nosotros miramos los guarismos que hemos logrado en los últimos 5 años, puede ser alcanzado. Si de esto se da, nos permitiría prácticamente triplicar la producción y pasar de las 655.000 toneladas del 2020 a prácticamente 2.100.000 y duplicar nuestras 350.000 madres actuales a 700.000 madres. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el trabajo para la evolución del sector pasa por seguir mejorando la eficiencia integral de los sistemas de producción. Hoy Argentina tiene un promedio de 20 capones vendidos por madre por año. Los países más eficientes en el mundo están por arriba de 24, por lo tanto hemos mejorado, pero tenemos que seguir mejorando la eficiencia del sector, trabajar mucho en la gestión, una porcinocultura de precisión, buscar fundamentalmente en el pequeño y mediano productor, que la gran mayoría del estrato productivo son pequeños y medianos productores, aquellos que van entre 10 y 500 madres, buscar la escala de producción vía asociativismo, vía inversión, y también tener una visión de cadena que es muy estratégica y fundamentalmente trabajar en la industria, no solamente en la producción, para que se acoplen tanto la producción como la industria y eso nos permita seguir ganando mercado, tener mayor capacidad de frío y poder seguir evolucionando. Y un aspecto que para mí es importante es la representación sectorial. Necesitamos unirnos, consensuar y pedir políticas consensuadas para lograr este desarrollo sostenible que va a tener el sector porcino tanto en el frente interno como externo en los próximos años. Y fundamentalmente visualizar la importancia que tiene la carne porcina. Este gráfico que ustedes ven marca que Argentina no ha dejado de comer carne, como se menciona en muchas oportunidades. Nosotros en el 2000 comíamos 99 kilos de carne, en el 2020 cerramos casi con 112 kilos, lo que sí un crecimiento del 13%. Lo que sí ha variado el tipo de carne que se come. 64 kilos comíamos en el 2000 de bovino, ahora comemos 50, 26.600 de ave, ahora comemos 46, y 7.800 de cerdo y ahora comemos casi 16 kilos. Significa que el bovino retrocedió el 22%, el ave creció el 72% y el cerdo más del 100%. Por lo tanto, no es que Argentina ha dejado de comer carne, sino que come mucho más diversificado el consumo de carne. Y ahí es donde está la importancia estratégica de la carne porcina, que creció el 100% en los últimos 20 años en el consumo de los argentinos. Y es la que está llamada a reemplazar a la carne bovina y liberar la mayor cantidad de toneladas posible para el mercado de exportación. Para finalizar y como reflexión, creo que el sector porcino tiene por delante un desafío muy importante, seguir creciendo y consolidándonos tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Eso significa que para ser un productor sostenible es un proyecto, es un proceso que lleva perseverancia, que lleva trabajo, que lleva decisión y que lleva paciencia. No cabe ninguna duda que la herramienta fundamental de la sostenibilidad productiva no es solamente pensar en el aumento sostenido del precio del capón, sino también en la disminución de los costos tranquera interna en cada una de nuestras granjas. Y producir cerdo en el escenario futuro va a demandar eficiencia, va a demandar actitud de gestión y fundamentalmente escala de producción. Este es el único camino que nos permitirá la sostenibilidad productiva. Por lo tanto, no solamente tenemos que esperar políticas, ayudas, acciones, sino que tenemos que trabajar en la eficiencia, trabajar en la gestión, trabajar en la escala, consensuarnos como sector, unirnos como sector para poder seguir consolidando nuestro crecimiento en el mercado interno y externo y generar una cadena eficiente e inclusiva con la participación de pequeños, medianos y grandes empresas. Muchísimas gracias.